El circo, amiguitos, ha llegado el circo. El circo es lo más bonito del mundo. A mí me gusta mucho el circo. Y hay mucha gente que cree que efectivamente el circo se remite al circo romano, que no tenía absolutamente, afortunadamente el circo actual no tiene nada que ver con el circo romano. El circo, como lo conocemos en la actualidad, se desarrolla a partir de 1768 en Inglaterra, pero tiene mucho éxito en el resto de Europa y especialmente Italia y Francia le aportan elementos a lo que hoy entendemos como el circo. Y fue un sargento de la caballería, Philip Astley, el que decidió que los espectáculos de caballos estarían bien hacia abajo de una carpa y con una pista redonda con gente alrededor, y entonces podían ver todas las suertes de los caballos, pero por los caballos solitos no eran mucho espectáculo, entonces había que agregarle cosas, y había gente que hacía acrobacias, y había gente que hacía equilibrismo, y había gente que hacía malabarismo, y ¡pum!, de pronto surge el circo. Yo he adorado el circo desde pequeño, en algún tiempo que precisamente cuando yo hacía comunicación corporativa estuve en la Florida. Tuve la oportunidad de estar en Circus World, en el mundo del circo, donde vi a los que entonces eran los mejores trapecistas del mundo, los Vázquez voladores. Por alguna causa México tiene una gran tradición de trapecistas, y los Vázquez fueron los primeros que lograron el cuádruple salto mortal en un salto de trapecio. Ya sabes, cuando un tipo te lanza y tú caes y otro te atrapa. Y consiguieron los cuatro saltos mortales, los 4 giros de salto mortal en un lanzamiento de trapecio, y entonces eran en ese momento los mejores del mundo. Vi payasos, vi alambristas. Nunca pude ver a los que más he querido yo ver, que es a los Valenda, que es una familia de equilibristas, de alambristas, que trabajan sobre la cuerda, sobre el alambre, no la cuerda floja, constante, porque no es floja, al contrario, está lo más tensa posible, pero que son seguidores precisamente de Blondin, que fue el gran alambrista francés del siglo XIX, y los Valenda tenían un acto brutal donde eran 7 haciendo una pirámide, y una vez que esa pirámide se derrumbó, alguno murió, otros quedaron tullidos para siempre, pero la familia siguió adelante. Y hay una anécdota de los Valenda. Yo por eso siempre he querido ver a alguno de los Valenda actuando, porque el viejo de los Valenda, el patriarca, murió en Puerto Rico tratando de hacer un acto de ir por la cuerda floja por el alambre, perdón, de un edificio a otro, y hacía muchísimo viento. Era Carl Valenda, se llamaba, y le dijeron, no, hace mucho viento, es peligroso. Y él dice, no, el público está aquí para verme y tengo que hacerlo. Y efectivamente Carl Valenda, con su pértiga para equilibrarse, salió al alambre, y a los pocos metros el viento lo tiró, trató de agarrarse al alambre, la pértiga lo giró y lo empujó, y Carl Valenda cayó y murió. El año pasado, hace 2 años, su nieto Rick Valenda lo hizo. Volvió a esos edificios, volvió a poner el alambre y terminó lo que había hecho su abuelo. Esto tiene un nivel de grandiosidad que no tienen otros espectáculos, me van ustedes a perdonar. El circo es verdad. El circo es de verdad. Nada es simulado. El riesgo es real. La habilidad es real. No puedes simular la habilidad. Ahora que estuve en el circo, estuve en un circo donde está Fofito, uno de los payasos de la tele, no sé ni siquiera si el circo es de él, y había un equilibrista que estaba trabajando, esa tabla que pone sobre un cilindro y hace ese equilibrio. Entonces iba a poner 8 tablas para quedar hasta arriba de las 8 tablas. Y cuando llevaba 6 se cayó y se llevó una hostia importante en un pie. Y una de las reglas del circo es vuélvelo a intentar. Es como en la hípica. Si te caes del caballo, lo que tienes que hacer es subirte al caballo lo más pronto posible, o vas a adquirir un miedo que te va a imposibilitar. Entonces lo volvió a hacer hasta que logró subirse a las 8 tablas, y obviamente el aplauso es brutal, porque todo lo que estás viendo es cierto. Y probablemente el circo es el último espacio donde todavía todo es cierto. Cuidado, porque aquí tenemos gente que canta con autotune en vivo. O sea, que entre su micrófono y las bocinas o los altavoces que estás escuchando tú,
el ingeniero de sonido ha metido el autotune porque si no esa persona desafina hasta el estornudar. Eso me gusta el circo porque, o sea, yo tuve la oportunidad de ver bueno, hay una cosa que lo que más, de las cosas que más me gusta del circo son los payasos. Por una razón que la gente no entiende con mucha frecuencia, el payaso es probablemente uno de los artistas más completos que hay en el circo y en muchísimos otros espacios. Un verdadero payaso, aparte de conocer psicología práctica extraordinaria, generalmente es multiinstrumentalista, es acróbata, es malabarista y es administrador del sentimiento de la gente con una precisión absoluta. Un mal payaso no cuela en ningún lado y son muchas veces el eje. Empezaron a participar solamente como intermedio entre actos, mientras se preparaba el siguiente acto y ponían el trapecio y ponían el alambre y quitaban la basura que dejó el anterior o la caca del elefante. Salían los payasos para entretener a la gente, pero el trabajo de los payasos a mí me parece fundamental y la gente desafortunadamente no conoce, y por eso que voy a poner esto. Los payasos de los Fratellini fueron los más famosos de los años 20-30 y aquí tienen a los 3 tipos de payaso fundamentales, que son el Augusto, que es caótico, es el que mete el ruido, es el que se burla de todos, es el anárquico, el irrespetuoso, el creativo, el imaginativo, y está el Cara Blanca. Todos estos son hijos de la comedia del arte italiana. El Cara Blanca, que es el serio, es el tipo que todo se lo toma en serio, que es muy solemne y al que generalmente el otro le hace la vida imposible. Si esto les recuerda a todas las parejas de cómicos del cine, donde uno es el straight, el tipo serio, y el otro es el caos y el anarquismo y el que le hace la vida imposible, pues es que todos bebieron de la tradición de los payasos. Los payasos originales, el Cara Blanca y el Augusto, proceden, decíamos, de la comedia del arte. Pero luego en Estados Unidos se inventó el vagabundo, que es este payaso que se pinta como cercano al Augusto, pero que es más triste, más reflexivo. Y luego se han inventado los payasos de personaje, que ya hay, las clasificaciones ahí se pierden. Pero estos son los payasos esenciales. Y cuando sabes lo que está haciendo cada uno de ellos, aunque independientemente de cómo esté el maquillaje, el que hace el papel del Cara Blanca, el solemne, el serio, el que quiere a la chica, y luego tienes al Augusto, que es el que hace sonar la bocina y le tira agua y le patea el culo, te das cuenta de cómo se ha desarrollado un juego que funciona muy bien con nuestra psicología, porque funciona muy bien en todo el mundo. Los payasos generalmente no hablan. Y lo que hacen los payasos funciona en todo el mundo, y de allí lo tomaron también, por las mismas épocas, para el cine mudo. Los grandes comediantes del cine mudo son todos grandes payasos, algunos muy serios, como Buster Keaton, y otros caóticos, irreverentes y pateadores de culos, como Charles Chaplin. Todo esto es el circo, todo esto y mucho más el circo. Yo pude ver, y tenía que ponerlo, yo tuve, poco antes de venirme a España, por cierto, hace 23 años, por lo tanto, 22 años, tuve la oportunidad de ver a David Larible en el circo Ringling Brothers, que ya ha desaparecido, que quebró cuando dejaron de utilizar animales. Pero tuve la oportunidad de verlo. En este momento todo el mundo coincide en que es el mejor payaso del mundo. El tipo sabe manejar a la gente que si fuera político haría lo que quisiera. Afortunadamente decide ser payaso. Sus primos tenían el circo italiano aquí en España, y yo los conocí cuando trajeron el circo a Gijón, y quería tomar fotos del circo. Hablé con ellos, con Pelé, con Ronnie. Pelé era el administrador, Ronnie era el domador de caballos, porque son familias, los circos generalmente son familias. Y eran primos de David Larible. Luego me enteré, pues les dije, oye, quiero venir a tomar fotos. Sí, cómo no, cuando quieras vienes y tomas fotos. Oye, te las regalo. Muy, sí, muchas gracias. Y luego fui a tomar fotos a la parte trasera del circo, es decir, antes de la función estuvimos una tarde completa por allí, y tenían tigres, y tenían un tigre recién nacido blanco que iban a donar al Zoo de Barcelona. Tenían sus tigres, tenían los elefantes que adoraban a su domador, que era el hermano mayor de Ronnie y de Pelé. Y pude acercarme, y me he acercado mucho a la gente del circo.
Yo sé, por ejemplo, cómo la gente del circo trata a sus animales. Probablemente haya circos donde había maltrato, pero en general no pasaba eso porque el cirquero, los animales son su fuente de ingresos. Un animal maltratado, un animal que se te muere porque no le diste de comer o porque está mal atendido por veterinariamente, pues es un animal que te deja de generar dinero. Yo me acuerdo que una de las labores de Pelé era ir a cada lugar, era el adelanto. Está el circo funcionando aquí, pero tú ibas a la ciudad a donde habías contratado ya a llevar el circo después y asegurar, entre otras cosas, las fuentes de alimentación de la carne y del tipo de alimentos que necesitaban los distintos animales. Yo sé cómo tratan a los animales y sé cómo se mintió para promover la retirada de los animales del circo. Probablemente había que retirarlos, pero no de esa manera. Porque la gente del circo es gente de una bondad y de un compromiso que siempre me ha conmovido, incluso en el Circo del Sol, que es un circo que ahora también quebró desafortunadamente debido a la pandemia, después de tener multitud de espectáculos por todo el mundo, pero el Circo del Sol tenía el sentimiento, sobre todo la sensación del circo. Y yo lo sé por una razón, porque una vez en la Semana Negra nos prestaron a un argentino que hacía diablo. Nos prestaron un malabarista para la inauguración de la Semana Negra, de estar 15 años o así. Entonces yo estuve con el stage manager del Circo del Sol que estaba aquí en Gijón, y luego me invitó a la parte de atrás del Circo del Sol, donde se ensaya, donde se calienta, donde se maquillan, donde se visten, etcétera. Y era circo, distinto, más refinado, más tecnológico también. Pues se revisaban en vídeo todos los actores después de cada acto, todos los artistas después de cada acto revisaban el vídeo con varias cámaras para ver sus errores y cómo tenían que hacerlo y dónde habían fallado y cómo podían mejorar el acto. Pero más allá de lo tecnológico, el sentimiento era un sentimiento de circo. Tengo mucho miedo de que desaparezca el circo, ojalá no ocurra. Esto lo quería decir porque de veras adoro el circo y adoro la sensación. Ahora el circo al que fui aquí en Gijón, tenían un payaso que tendrá unos 12 años, Chicharrín es su nombre. El circo tiene su escuela, todos los niños de las familias del circo tienen su escuela y andan por el mundo con su escuela. Esto mucha gente no lo tiene muy claro. ¿Qué hacen los niños en el circo? Pues en la tarde actúan y en la mañana van a la escuela como todos los niños. Yo conozco profesores que han estado además viajando con el circo, que les parece una de las experiencias más hermosas que han tenido en la vida. Pero este niño, Chicharrín, si algún día lo ven por allí, es espectacular, es maravilloso. Tiene 12 o 13 años. Y fui con mi hijo y le decía yo, tiene tu edad este niño, más o menos. Y probablemente pueda ser uno de los grandes payasos del día de mañana, si el día de mañana todavía hay circos. Y depende de nosotros. Vayan al circo, no hay nada como el circo y ayuden a que nunca desaparezca el circo. Ya sé que es una cosa muy joven, solo tiene 200 años por ahí, pero merece cumplir los 500 años, creo yo.